Bueno, recordaréis que la semana pasada nos habíamos quedado en la página 381 para empezar a ver el testimonio de Walt Whitman, ¿no? Pero me gustaría recordar un poco cuál es el argumento que viene trayendo Simón a lo largo de las páginas, ¿no? Recordemos que hablaba al principio de la sesión anterior de ese concepto de los irrealizables, que son estas categorías, estas construcciones, estos conceptos que construye la colectividad. eh, Decía la autora como ejemplo, pues francesa, mujer, blanca, europea, ¿no? Son estos generalismos en los cuales, bueno, pues todos los seres humanos intentamos a lo largo de nuestra vida ir encasillando, ir encajando en alguno de ellos, ¿no? Blanco, heterosexual, hombre, mujer, eh, casado, joven, adulto, maduro, madura. Bien, pues son todas construcciones generales, conceptos, en los cuales los seres humanos, bueno, pues nos clasifican, los demás nos clasifican al tiempo que nosotros también nos clasificamos en la medida en la que, queriendo el reconocimiento de nuestra comunidad, de nuestros iguales, intentamos encajar, amoldarnos a alguno de esos conceptos generales. Claro, eh, el problema es que este afán de reconocimiento, dice la autora en la página 360, dice, terminamos por rendirnos al punto de vista de los otros, ¿no? Este afán bueno, pues de terminar aceptando el punto de vista ajeno, bueno, pues va cargado de problemas, porque jamás vamos a poder colmar, en nuestro caso particular, las exigencias de ese concepto general. Sí, jamás, ¿no? Es decir, ese concepto general justamente es un irrealizable, decía Sartre. Eh, y en la medida en la que es un irrealizable, nuestra experiencia interior, nuestra experiencia psicológica, personal, de, del proceso de nuestra vida, bueno, pues choca frontalmente una y otra vez con lo que la comunidad construye y dicta, dice que debe ser nuestra vida, ¿no? Y entonces siempre de alguna manera, decía yo la semana pasada, os invitaba a pensar cómo de alguna manera, a veces siempre y a veces durante algunos momentos, las más afortunadas, nos sentimos impostores, nos sentimos como que estamos desempeñando un papel, como que realmente nosotros no somos, nunca conseguimos ser ese personaje que nos afanamos por mostrar públicamente. De alguna manera, en la intimidad, para nosotros, cuando nos miramos al espejo y salimos a la calle, sabemos que no somos ese que los demás esperan de nosotros que vamos a ser. Claro, todo eso hay que ser hay que estar muy tocado para que eso no te toque, ¿no? Si tienes que estar muy ido de la cabeza para que esta disociación entre lo que los demás esperan de ti, lo que tú quieres conseguir y lo que realmente eres, no te termine afectando y pasando factura. Este complejo de impostor que a veces cargamos con él, a veces durante largos momentos, durante largas etapas de nuestra vida, bueno, pues es una dura carga, ¿no? Una dura carga con la que el individuo tiene que acarrear, pues, permanentemente. La vejez es uno de estos irrealizables, nos dice Simón. ¿Qué es ser un anciano? ¿Qué es ser un buen anciano? ¿Qué es comportarse como debe un anciano, una anciana? Bueno, pues claro,
Nos ponía Simón varios ejemplos, algunos de literatos, algunos más simpáticos, otros más grotescos. Nos ponía algunos ejemplos, por ejemplo, de uno que se construye el personaje a su medida, ¿no? Y termina, acaba su vida envejeciendo, imitando al personaje de su novela, ¿no? Es decir, tratando de construirse él en su comportamiento, pues como él en su novela dijo que tenía que mostrarse un buen anciano, o un anciano de pro de su comunidad, ¿no? Luego están los que no lo consiguen nunca, ¿no? Y que están siempre chocando no solamente con lo que los demás esperan de ellos, sino inclusive con lo que ellos les gustaría esperar de sí mismos. También en estos irrealizables hay fenómenos de falsa conciencia. También en estos irrealizables se da la situación de una persona, de una mujer, de un hombre, que ha asumido el punto de vista de los otros, cree que es lo que debe hacerse, y su sufrimiento precisamente consiste en la profunda conciencia de imposibilidad de alcanzar ese comportamiento perfecto que está definido en ese irrealizable, en ese general. Y así ella nos iba poniendo varios ejemplos, hablaba de Guidé, hablaba de Johann Dau, hablaba de Yeats, de Chateaubriand, de Wagner, me puso también el ejemplo de Wagner, el de Ronsard, el de Miguel Ángel. Recordaréis también que vimos al final de la sesión la imagen, la autoimagen, los autorretratos de diversos pintores, de Da Vinci, de Rembrandt, Tintoretto, Tiziano, Monet, Goya, y cómo de una manera o de otra estos pintores, bueno, pues de una manera más o menos falsaria, se van representando en esas autoimágenes, que de alguna manera es lo que ellos quieren mostrar de sí mismos, y cómo ellos quieren quedar representados. Y así habíamos llegado a la página 73, 373, donde ella empieza diciendo: hayamos encontrado una imagen más o menos convincente, más o menos satisfactoria de nosotros mismos, esa vejez que somos incapaces de realizar, además, tenemos que vivirla. Porque de esa vivencia no nos libra nadie. Este es quizás uno de esos pocos irrealizables a los que no hay escapatoria. Porque podemos renunciar a ser francés o a ser español, ¿no? Podemos renunciar inclusive hoy a ser hombre o ser mujer, ¿vale? Pero a lo que no vamos a poder renunciar es al paso del tiempo, ¿no? Ese paso del tiempo, que tanto en lo fisiológico como en lo psicológico va dejando una huella, y un día nos miramos al espejo y nos encontramos con que se operó en nosotros una lenta pero inexorable metamorfosis. Y en ese momento, cuando tomamos conciencia de esa metamorfosis, que normalmente, nos dice la autora, nos atropella, rara vez creo que se dé el caso, en eso yo creo que estar de acuerdo con Simón, creo que rara vez se dará el caso de un ser humano que sea consciente instante a instante de su metamorfosis, ¿no? Creo que las personas vamos viviendo en un presente continuo hasta que un día te miras al espejo, o alguien, como decía, se levanta en el autobús y te dice: señor, señora, por favor, tome asiento, no se vaya a caer. Y entonces te acuerdas de la madre que lo parió, del que te cedió el asiento, ¿no? Y dice: pero ¿cómo se atreve este a considerarme un viejo? ¿No? Sí, pues sí, pues en ese momento, la realidad
te ha atropellado, y esa lenta metamorfosis se hace de pronto visible a tu experiencia. Sin embargo, ante esa metamorfosis la casuística de reacciones es infinita. Y creo que esto es importante que lo vayamos viendo en lo que queda de capítulo, ¿no? Todos los ejemplos que nos va a poner la autora son ejemplos de una extensísima variedad de posibilidades de reacción, de asunción, de vivencia, de la toma de conciencia de esa metamorfosis y de qué hacer con ella, ¿no? Cómo cargar con ella. Podríamos decir de alguna manera que, como línea general, que hay dos elementos que caracterizan esa toma de conciencia. Y no estoy hablando ahora de estética. La estética es lo que antecede, digamos, a la cuestión, ¿no? Porque sentirse mal, sentirse débil, uno se puede sentir mal o se puede sentir débil con 20 años, con 15 o con 45. La diferencia es que cuando uno llega a cierta edad, nos damos cuenta de que esa debilidad no es transitoria. Esa fragilidad ya no es transitoria. Yo me puedo caer con 20 años de la bicicleta, me puedo romper un hueso, puedo estar 3 meses escayolado, pero sé que me voy a volver a levantar y a ponerme casi, como mínimo, si no igual, casi igual que estaba antes, ¿no? Si la caída con la bicicleta es a los 70 o a los 60, andate con cuidado. Probablemente te van a quedar secuelas. Y muy probablemente te van a quedar secuelas severas. Digamos que tomamos conciencia en el paso del tiempo de que esa fragilidad que nos va apareciendo de forma cada vez más cotidiana no es algo transitorio, sino que viene para quedarse. Y eso nos hace sentir vulnerables. Y en la medida en la que nos sentimos vulnerables, tenemos miedos. Y los miedos nos pueden llevar a reacciones de lo más diversas en cuanto a la manera de relacionarnos con los demás y de relacionarnos con el mundo y con nosotros mismos. Otro de los elementos que podríamos decir que es general de esta situación, salvo alguna excepción, pero siempre son excepciones, aparte de esta sensación de vulnerabilidad, es la pérdida de prestigio. Y esto tiene mucho que ver con la cuestión socioeconómica y política. Si hay algo que caracteriza a estos testimonios que nos va dando la autora de algunos literatos, es que estas personas, cuando llegan a una edad avanzada, sienten como que han perdido la consideración de sus iguales. Y seguramente esa pérdida de consideración, claro que tiene que ver con la edad, por supuesto, pero no con la edad por las cuestiones fisiológicas, sino con la edad como parte de un sistema económico que excluye, un sistema económico y político que excluye a las personas de edad o a las personas con mayor dependencia, las excluye del ámbito de sus iguales. Y en la medida en la que estas personas se sienten excluidas, perciben esa pérdida de prestigio, esa pérdida de posición social, eh, al mismo tiempo que van sintiendo o que van sintiendo aumentar esa vulnerabilidad. Claro, si eres asquerosamente rico y además estás rodeado de todo el poder político que te protege, pues seguramente esa sensación podrás retrasarla muchísimo más tiempo que si eres un mero asalariado que a los 55 o 60 años te dan la jubilación obligatoria
y además te quedas con una pensión que está por debajo del umbral de la pobreza, ¿no? Evidentemente no es lo mismo, ¿no? Esa sensación de vulnerabilidad en situación de precariedad se puede vivir mucho antes que cuando se vive en una posición de privilegio. Y nos dice la autora que en función de esa, ya la página 374, en función de esa situación de privilegio o de precariedad, el sujeto va a reaccionar o va a tener herramientas para afrontar su situación de manera muy diversa. Y nos dice ella, dice, para el caso de los privilegiados, que no nos olvidemos que es de quienes estamos hablando, para el caso de los privilegiados, a quienes su situación deja un margen de libertad, depende mucho de la manera en la que el sujeto toma las riendas de su destino. Es decir, el privilegiado tiene o puede tener mejores herramientas para ver cómo afrontar, digamos, esa situación de vulnerabilidad que se le presenta. Evidentemente, el que es un precario lo tiene bastante más difícil que el privilegiado. Y así veíamos ya en las últimas páginas, nos habíamos quedado la semana pasada, eh, algunos ejemplos de cómo se podía reaccionar a esa situación, ¿no? Gente, por ejemplo, que se siente abandonada por sus iguales, puede caer en esa actitud que ella llamaba el gribullismo, que es la de, ya que los demás me consideran un inválido, ya que los demás me consideran un viejo, ya que los demás me consideran un enfermo, yo asumo ese papel, ¿no? Asumo ese papel. Eh, y decía ella, y de tanto hacerse el inválido termina siendo, ¿no? De tanto hacerse el inválido termina siendo. Pero a diferencia de estos gribullistas, otra manera de afrontar, digamos, esta situación es la de amoldarse perfectamente a la pérdida de actividad. Y decía ella, para quienes siempre han tenido una vida mediocre, el llegar a una edad en la que no se pueden hacer grandes cosas, pues no significa ningún cambio. Quien nunca, quien nunca ha hecho deportes de riesgo, pues no hacer deportes de riesgo a los 60 años, pues, pues tampoco pasa nada, ¿no? Quien nunca ha tenido grandes pasiones amorosas, pues no tener grandes pasiones amorosas a partir de los 60 años, pues tampoco cambia gran cosa el asunto, ¿no? Y ponía el ejemplo, pues, por ejemplo, de Cornaro, que lo habíamos visto en los capítulos anteriores, ponía el ejemplo de Cornaro y nos decía, cierta pobreza afectiva e intelectual hace aceptable este nuevo equilibrio. Otro ejemplo era el de Fontanelle, ¿no? Que era una persona que, bueno, pues que vivió pues, toda su vida ufano de su situación, ¿no? Sin embargo, a diferencia de Fontanelle o de Cornaro, nos pone el ejemplo de Jonathan Swift. Jonathan Swift, un tipo que vive con verdadero rencor su situación. Y además maltratado por la fisiología, maltratado por la enfermedad, ¿no? Maltratado políticamente, maltratado económicamente, maltratado socialmente, ¿no? Swift vive con verdadero rencor su situación, su deterioro y y con gran amargura, ¿no? Y así habíamos llegado a la página 381, en la que íbamos a ver el ejemplo de Walt Whitman. Walt Whitman, el gran poeta del siglo XIX, sabéis que a los 54 años o 55 años le da un ictus.
y en pleno, en pleno apogeo de su producción intelectual, el pobre Whitman queda muy tocado, ¿no? Todavía vivirá 20 años más, pero sin embargo, bueno, pues él sigue trabajando y sigue intentando eh, acabar su obra, su inmensa obra siempre inacabada, ¿no? Vamos a leer a partir de ahí, de la página 381, contemporáneo y amigo de Emerson, Whitman se inspiraba en un optimismo vitalista. Nani, por favor, comienza tú. A la vejez. Veo en ti el estuario que se agranda y se extiende magníficamente a medida que se derrama en el gran océano. ¿No? Dice, veo en ti el estuario que se agranda. Es decir, claro, siendo joven, él ve la vejez por delante, ¿no? Como un mundo lleno de posibilidades, ¿no? Ese gran estuario que se agranda y extiende magníficamente a medida que se derrama en el gran océano. Vamos a ver lo que decía Ruzante. Ruzante, la vejez es una charca donde se juntan todas las aguas malsanas y que no tiene otra salida que la muerte. No es el mismo punto de vista, ¿verdad? No. Continúa. Y en otro poema. Y en otro poema, juventud amplia, robusta, voraz, juventud llena de gracia, de fuerza, de fascinación. Sabes que la vejez puede venir tras de ti con la misma gracia, la misma fuerza, la misma fascinación. Día pleno y espléndido, día de sol, de la acción, de la ambición, de la risa inmensa. La noche te sigue de cerca con sus millones de soles y su sueño y sus reconfortantes tinieblas. Fulminado a los 54 años por un ataque, él, que desbordaba energía y amaba apasionadamente la naturaleza, se encontró clavado en un sillón de inválido, semiparalítico. Se empeñó en soportar la prueba con serenidad. A fuerza de voluntad, en 3 años volvió a caminar. Vivía entonces en casa de su hermano, en la pequeña ciudad de Camden. A los 65 años se encontró lo bastante bien como para instalarse en una pequeña casita propia. Un año después, te resultas de una insolación, un nuevo ataque le dejó con las piernas y los huesos transformados en gelatina. Trataba de conservar su buen humor, pero la reclusión a la que estaba condenado era para él un suplicio. Sus amigos, numerosos y que lo querían mucho, le regalaron un coche. Whitman lloró de alegría y ese mismo día salió al trote por las calles. El caballo le pareció demasiado viejo y lo cambió por otro más fogoso. Conseguía trabajar 2 o 3 horas por día, leía diarios y revistas, recibía amigos y comía en casa de uno de ellos todos los domingos por la noche. Hablaba poco pero sabía escuchar y su compañía era buscada. De vez en cuando, para ganar un poco de dinero, hacía una lectura pública. Se trataba con baños y fisiones, ponía buena cara, pero en sus poemas confiesa su angustia. Mientras estoy aquí sentado escribiendo, enfermo y envejecido, no es mi menor preocupación que el peso de los años, los gimoteos, las tristezas morosas, los dolores, la letargia, la constipación, el tedio llorón, puedan infiltrarse en mis cantos cotidianos. Es tremendo, ¿no? Es decir, como él dice, lo que más me preocupa esta miseria de la vida cotidiana, ¿no? Se introduzca, se infiltre en mi poesía y transmita lo que yo no quiero transmitir, ¿no? Continúa, Nani. Y también un viejo navío desmantelado, desteñido y descalabrado, inválido, acabado. Después de libres travesías hacia todos los confines de la tierra y por fin alado a la costa y sólidamente amarrado, se queda ahí, oxidándose, enmoheciéndose. Festejó con numerosos amigos su 69 aniversario. Escribió entonces, para mí mismo, el corazón alegre que late todavía en mi pecho.
el cuerpo en ruinas, viejo, pobre y paralítico. La extraña inercia que cae como una mortaja a mi alrededor. Los fuegos voraces en mi sangre lenta, aún no extinguida. Mi fe intacta. Los grupos de amigos queridos. Tremendo, tremendo, Bueno, Whitman. es que este hombre se daba cuenta de todo, ¿no? Tremendo, tremendo, tremendo esa conciencia dolorosa, ¿no? De una mente poderosa, lúcida, optimista, vital, ¿no? En un cuerpo en ruinas. Yo creo que pocas veces vamos a poder leer este extrañamiento, ¿no? Este sentimiento, cómo transmite el, el sentirse en un cuerpo que no es el suyo. Tremendo, Whitman, tremendo. Gracias, Nani. Es desgarrador. Sí, 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 tremendo. Pero al mismo tiempo, fíjate, es desgarrador, pero al mismo tiempo tiene tiene tanta fuerza que de alguna manera te reconcilia, ¿no? Y dices, qué tremendo, qué cabeza, qué espíritu tan poderoso que le permite esa lucidez, ¿no? Esa lucidez y seguir disfrutando, bueno, aunque sea en público, con los amigos, con la poesía, seguir escribiendo, seguir eh, compartiendo las relaciones con los demás y no acabar amargado, rencoroso, hundido, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, del pobre Swift, ¿no? Estamos evidentemente ante una persona, bueno, porque su situación la vive, la ejerce de otra manera, ¿no? Pepa, por favor, continúa tú. La poesía, la amistad. La poesía, la amistad, la naturaleza eran todavía razones de vivir suficientes para que, a pesar de una declinación de la que tenía conciencia, su corazón se conservara alegre. Pero 2 días después tuvo un ataque, seguido al día siguiente por otros 2. Le temblaba todo el cuerpo, divagaba e interpelaba balbuciendo a amigos ausentes. Durante una semana se negó a ver al médico. Finalmente, este fue y lo ayudó a curarse. El viejo navío ya no tiene agallas para hacer muchos viajes, escribió entonces. Pero el pabellón sigue en el mástil y todavía estoy en el timón. Su convalescencia fue lenta, se sentía muy cansado, caía en letargos. Sin embargo, se felicitaba de conservar la cabeza clara y el uso del brazo derecho. Ahora que estoy reducido a estas 2 cosas, qué grandes bienes son. Qué tremendo, ¿eh? Qué, qué tremendo, ¿no? Ahora que estoy reducido a estas dos cosas, qué grandes bienes son, ¿no? Qué tremendo. Continúa, Pepa. Tuvo Perdón, una diabetes. pregunta, Jorge, perdón que te interrumpa, Pepa. Lo que pasa es que no sé si es bueno esto que él ha pasado y que se agradece esos 2 miembros que tiene, pero también cuando escuchas o lees a otras personas que se alejan, que se suicidan, que se olvidan, que se dan sus razones. No, Entonces, por supuesto, por supuesto. es, Cada es vivencia, Nani, cada vivencia exacto. es personal e intransferible, ¿eh? Personal e intransferible. Pero este hombre llama la atención la potencia, ¿no? Que es capaz de desplegar, ¿no? Y decir, bueno, mira, estoy machacado, pero qué maravilla, ¿no? Es decir, ver el vaso siempre medio lleno. Otro no, otro diría, no, prefiero extinguirme, morir y ya está, no quiero seguir en esta situación. Cada vivencia es absolutamente personal e intransferible. No estamos juzgando, Nani, ahora ni Simón está juzgando. Simón Gracias, nos Jorge. está, Simón nos está mostrando la inmensa variabilidad que hay ante la experiencia de la declinación por la edad, ¿no? Nada más, ¿no? Es decir, hay muchas, infinitas maneras de enfrentarlo, ¿no? Continúa, Pepa. Tuvo diabetes, trastornos de la próstata y de la vejiga que le hicieron sufrir horriblemente. Debió vender el coche y el caballo. En su cuartito invadido de papelorios, pero con las ventanas siempre abiertas, se arrastraba del sillón a la cama. Sus amigos le compraron una silla de ruedas y el joven Trouvel lo llevaba a la orilla del río, el de la Loire,
que le gustaba contemplar, aunque su vista estuviera muy debilitada. Con ayuda de Trouvel corrigió las pruebas de sus últimos versos, Ramos de Noviembre, e hizo publicar sus obras completas. A veces su viejo optimismo se despertaba. Escribía: pero cuando la vida declina y todas las pasiones turbulentas se apaciguan, entonces llegan los días ricos, los más calmos, los más felices de todo. Claro. Seguramente Whitman también era consciente del privilegio de poder acabar su obra, ¿no? Claro, él tenía un objetivo, ¿no? Tenía un objetivo casi vital, ¿no? Que era poder acabar sus obras completas y poder terminar las correcciones de la última versión de Hojas de Hierba, ¿no? Claro, la pregunta es, ¿y si no hubiera tenido ese proyecto? Claro, seguramente lo que mantiene en pie a Whitman moralmente es el proyecto, ¿no? Es decir, el querer, la fijación por completar su trabajo, ¿no? Por completar su trabajo. Seguramente a este hombre, como a cualquier mujer, a cualquier hombre, le quita su proyecto y, claro, y se desmorona, ¿no? Y se desmorona. Gracias, Pepa. Pilar, continúa tú, por favor. Habla también de las cimas resplandecientes de la vejez. No hay duda de que quería convencerse a sí mismo, lo que no le impide en el umbral de los 70 describirse sin alegría, taciturno, machacón y senil, repitiendo con voz cascada con mis chillidos de rata. Se festejaron con gran pompa sus 70 años en la intimidad, los 71. Se arrastró 2 años todavía. Swift y Whitman sufrieron de graves trastornos orgánicos, pero aunque el anciano conserve una excelente salud, el peso del cuerpo se hace sentir. Vamos a ver ahora, Maravilla... vamos a ver ahora el ejemplo contrario, ¿no? Es decir, hemos visto el de Swift y el de Whitman, dos temperamentos completamente opuestos, ¿no? Pero claro, estos hombres tenían un cuerpo destrozado, ¿no? Con la vejez. Ahora vamos a ver el caso contrario, el caso de un tipo como es Goethe, ¿no? Que tiene una salud a prueba de bombas, ¿no? A ver, Pilar, adelante. Goethe maravillaba a sus contemporáneos con su lozanía. Su silueta jamás fue tan elegante como a los 60 años. A los 64 podía pasar 6 horas a caballo sin desmontar. A los 80 no tenía ningún achaque. Sus facultades, su memoria, entre otras, estaban intactas. Sin embargo, uno de sus íntimos, Soret, cuenta en su diario en 1831. Goethe tenía 82 años. Hoy pasé un cuarto de hora penoso en casa de Goethe. Parecía de mal talante. Me dio algo para que lo viera y pasó a su dormitorio. Después de unos instantes volvió en un estado de agitación muy acentuado que trataba de ocultar. Muy rojo y hablando en voz baja, puntuada de suspiros, le oí exclamar 2 veces: "O das Alter, o das Alter". Oh, la edad, oh, la edad, oh, la edad, ¿no? Así, con 82 años, ¿no? Como si el tipo sorprendido, ¿no? Oye, estaba cabreado, claro. Claro. Como si reprochara a su edad algún achaque. Un día, al pronunciar un discurso, tuvo una falla de memoria. Durante 20 minutos miró en silencio a sus auditores petrificados de respeto y después volvió a hablar como si no hubiera pasado nada. Tremendo, ¿no? Tremendo. El tipo está dando una conferencia y se queda en blanco. 20 minutos, ¿no? ¿Qué veneración tenía que despertar Goethe para que no se moviera ni una mosca en el auditorio hasta que el tipo ¡trac!, volvió a enganchar otra vez y continúa con el discurso? Continúa, Pilar. Está claro que pérdida de prestigio no tenía. No, 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 no. Se deduce de esto que recobraba su aparente equilibrio después de cantidad de menudos desfallecimientos. Al final se fatigaba bastante rápido y solo trabajaba por la mañana. Había renunciado a viajar. Durante el día dormitaba a menudo. Ahora vamos a ver otro caso de un tipo con una salud tremenda,
hasta el final de su vida, que es el de Tolstoy, ¿no? El caso de Tolstoy. Pepa Seguí, lee tú, por favor. El vigor de Tolstoy era legendario. Lo debía al cuidado con que lo preservaba. A los 67 años aprendió a andar en bicicleta A los y en los- 67, a los 67 años. Adelante. y en los años siguientes hizo largas excursiones en bicicleta, a caballo y a pie. Jugaba al tenis, tomaba baños helados en el río. En verano guadañaba, a veces durante 3 horas seguidas. Trabajaba en resurrección, escribía su diario y numerosas cartas. Recibía visitas, leía, estaba al corriente de lo que pasaba en el mundo. Cuando el zar envió a sus cosacos contra la vieja secta religiosa de los Dujovores, en 1895 publicó en Londres un artículo violento sobre la represión. Firmó y distribuyó un manifiesto denunciando la persecución. Hizo una campaña de prensa en el extranjero, dirigió llamamientos a la caridad pública y aceptó cobrar derechos de autor para donarlos al Comité de Ayuda. Festejó alegremente sus 70 años. Excomulgado por el Santo Sínodo, hubo manifestaciones inmensas en su favor. Sin embargo, hacia 1901 su salud cedió. Sufría de reumatismo, ardores de estómago, dolores de cabeza. Tenía ya casi 75 años, ¿no? Y empieza ya a padecer, digamos, algunos deterioros, ¿no? Continúa. Adelgazó mucho. Una crisis de paludismo le obligó a guardar cama. Aceptaba la idea de morir. Se levantó y fue a descansar a Crimea. Hizo paseos en coche y comenzó un ensayo que es la religión. Chekhov se quedó sorprendido de su envejecimiento. Su principal enfermedad es la vejez que se ha apoderado enteramente de él, escribió un amigo. En 1902 tuvo una neumonía que hizo temer por su vida. Sin embargo, desde la cama dictaba a su hija Macha pensamientos, cartas. Se curó, pero le preocupaba mucho su salud, lo cual irritaba a Sonia. De la mañana a la noche, hora tras hora, se preocupa de su cuerpo y lo cuida, anotaba. En mayo tuvo la fiebre tifoidea, también sobrevivió, pero se había convertido en un viejecito enjuto y lamentable, anota también Sonia. No abandonó. Sonia es Sofía, ¿vale? Su Ah, mujer Sofía Birs. Lo que pasa es que él, no sé por qué, no he podido averiguar cuál es la razón, él le llamaba Sonia a ella. Pero es el mismo nombre, Sonia y Sofía. ¿Sí? Ah, no, no, Sí. no, no, no lo sé. Sí. Ah, no, mira. Ahora no me acuerdo en qué idioma, pero es el mismo nombre. Ah, qué bien, qué bien. Ah, muy bien, muchas gracias, Pepa. gracias. Vale, No abandonaba el combate. no abandonaba el combate. Empezó a hacer paseos cada vez más largos, volvió a hacer gimnasia, a montar a caballo y comenzó a escribir otra vez. Compuso una antología, Pensamientos de los sabios, algunos cuentos, 2 obras de teatro, un ensayo en que le ajustaba las cuentas a Shakespeare, a quien detestaba. Prosiguió una novela empezada en 1980. En Uy, 1890. eso, en 1890. Hadgi Murat, donde criticaba severamente la autocracia. En 1905 escribió cartas públicas a Nicolás II por un lado y a los revolucionarios por otro. Se negaba a comprometerse, preparó un cielo de lecturas infantiles, escribió las enseñanzas de Cristo explicadas a los niños y organizó cursos nocturnos para los hijos de los mujis que no asistieron. Gracias, Sin Pepa. embargo, vale. Julián, continúa tú, por favor. Sin embargo, estaba devorado por los remordimientos porque, contrariamente a sus ideas, aunque había cedido sus bienes a su familia, vivía como un hacendado. Los conflictos con Sonia se multiplicaban y lo sacudían. Durante el invierno de 1907-1908, tuvo varios síncopes breves acompañados de pérdidas de memoria. Indignado por la represión que se desencadenaba contra los terroristas, escribió al ministro Stolpin
para protestar y ponerlo en guardia. Lanzó un llamamiento público. No puedo seguir callando. Tenía ya 80 años, ¿eh? Este hombre, ¿vale? Continúa. Las ejecuciones de los mujids sublevados lo desesperaban. No puedo seguir viviendo así, decía llorando. Tuvo una flebitis y de nuevo se pensó que moriría, pero se curó y anotó en un cuaderno 7 nuevos temas de novelas. Su 80 aniversario fue una apoteosis extraordinaria. Se le llenaron los ojos de lágrimas de emoción. Se retiró extenuado y al acostarse dijo a su hija Macha: tengo el corazón apesadumbrado, pero se durmió en paz. Los meses siguientes, las escenas con Sonia lo agotaron. Las escenas con Sonia. Sonia sufría de unos celos terribles con Tolstoy. Ya lo veremos al final del capítulo. Es una parte muy dura del capítulo de la que luego hablaré, ¿vale? Continúa, Julián. En septiembre de 1909 fue a Moscú. A su partida, la multitud se había agolpado al paso de su coche y lo aclamaba. Cuando bajó en la estación de Kursk, quedó preso en la multitud medio aplastado. La policía no lograba contener a la masa. Aterrado, titubeante, temblándole la mandíbula inferior, consiguió encaramarse al vagón. Se dejó caer en el asiento y cerró los ojos, feliz, agotado. Unas horas más tarde tuvo un síncope, deliró y farfulló. Se creyó que se moría. Pero al día siguiente, indomable, volvía a montar a caballo. Continuaba con sus artículos y su correspondencia. Escribió un relato, La Jodinka, y el preámbulo de Las vías de la vida. Se escribió con Ventral Sam, con Bernard Shaw, el inglés. Con Gandhi. Las contradicciones de su vida, sus peleas con Sonia, se hicieron tan intolerables que huyó. Desde hacía mucho tiempo soñaba con abandonar a su familia y sus bienes para llevar la vida ascética y despojada de su moral que su moral le exigía. Decidirse a la edad que tenía suponía una pasión y una fortaleza de ánimo dignas de un hombre muy joven aún. Pero su cuerpo era el de un anciano. No resistió las fatigas del viaje y murió en la casa de un jefe de estación. También él había preservado su salud y continuó hasta el fin sus actividades gracias a un combate incesante contra las enfermedades y las fallas de la edad. Gracias, Julián. Elida, continúa tú, por favor. Vamos a ver el caso de Renoir y de Papini. Sí. A partir de los 60 años, Renoir vivió semiparalítico. Ya no podía caminar. Tenía la mano rígida. Sin embargo, siguió pintando hasta su muerte, a los 78 años. Alguien apretaba los tubos de color sobre la paleta. Le ataba a la... Tremendo, ¿no? Es decir, es que estamos hablando de un pintor, ¿no? Que le falla la mano, ¿no? Es decir, es casi como que te falla el elemento principal de tu creatividad, ¿no? Tremendo. Adelante, Elida. Le ataban a la articulación de la mano un pincel que sostenía con un dedil y dirigía con el brazo. No se necesita la mano para pintar, decía. Se paseaba por el campo en un sillón de ruedas, o si las cuestas eran demasiado empinadas, se hacía transportar en brazos hasta sus lugares preferidos. Trabajaba enormemente. Había conservado todo su poder creador. Tenía la impresión de hacer incesantes progresos y eso le proporcionaba grandes alegrías. Su único pesar era que el tiempo que lo enriquecía como artista, con el mismo movimiento lo acercaba a la tumba. Aquí tenemos otros dos casos, ¿no? Tanto el de Tolstoy como el de Renoir, claro, dos personas con un proyecto tremendo, ¿no? en su cabeza, que
bueno, cualquier circunstancia adversa, ¿no? La van remontando en el afán de continuar con su proyecto, ¿no? Adelante, Elida. A los 70 años, Giovanni Papini tenía todavía buena salud. El 9 de enero de 1950 escribía a un amigo: todavía no percibo la decadencia senil. Siempre tengo grandes deseos de aprender y de trabajar. Desde hacía mucho tiempo trabajaba en 2 libros que consideraba los más importantes de su obra: El juicio universal, del que en 1945 ya había escrito 6.000 páginas, y El informe a los hombres. Escribió un libro sobre Miguel Ángel y comenzó El diablo. Se le manifestó entonces una esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que termina fatalmente, pero seguramente él no lo sabía, que termina fatalmente en una parálisis vulvar. Cristiano ferviente, atribuía un valor espiritual al sufrimiento y se inclinaba ante la voluntad divina. Sin embargo, le preocupaban sus 2 grandes obras inconclusas. Le preocupaban sus 2 grandes obras, otra vez el proyecto, ¿no? Es decir, tengo que terminarlo, ¿no? A esto. Continúa. Necesitaría leer y releer, y también 2 ojos nuevos, días sin sueño, medio siglo por delante. En cambio, estoy casi ciego y casi moribundo. Apenas podía caminar y se fatigaba mucho. Su enfermedad se agravó. Cada vez más ciego, cada vez más inmovilizado, cada vez más silencioso, me muero un poco cada día, a pequeñas dosis, según la fórmula homeopática. Había perdido el uso de la pierna izquierda. Perdió el de los dedos de las manos. La idea de que no podré terminar las obras comenzadas me entristece, decía. Y en efecto no terminó sus 2 grandes libros. Era una obra demasiado vasta como para que pudiera concluir su composición oralmente. Dictó tan solo el final de El diablo y también textos que tituló Eclats y que aparecían en el Corriere della Sera. En uno de ellos, La felicidad de los infelices, describe su estado y enumera las razones que lo hacen soportable. Siempre he preferido el martirio a la imbecilidad, declara. Su conversación seguía siendo muy vivaz, pero poco a poco su voz se hizo ininteligible. Inventó un código. Golpeaba con el puño contra la mesa. Cierto número de golpes correspondían a una letra. Con una paciencia increíble, dictaba letra por letra. Se hacía leer en voz alta hasta que su inteligencia se oscureció. Tremendo, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Sí, dictando letra por letra, ¿no? Me recuerda al físico británico, ¿no? Es decir, tremendo, ¿no? Qué voluntad de continuar adelante con su proyecto, ¿no? Gracias, Elida. Magdalena, sigue tú, por favor. Este capítulo parece un tratado de medicina interna, porque están todas las enfermedades aquí. Están todas. Sí, es un catálogo, sí. De todas formas, antes por no interrumpir, yo no sé cómo va a seguir el libro, claro, pero son gente, aparte de que llegan a viejos, no se mueren más jóvenes como la mayor parte de la población. Claro, son gente que son capaces de reflexionar sobre su vejez o de tener proyectos, porque el resto de los mortales ni lo reflexionan, ¿no? Son privilegiados. No solamente, Sí. fíjate, lo dices muy bien, Magda, no solamente son conscientes y en eso son privilegiados, es que también son privilegiados socioeconómicos. Tienen el entorno y tienen los recursos para poder dotarse de los apéndices tecnológicos que les permiten, digamos, bueno, pues poder continuar desde una silla de ruedas hasta un brazo mecánico, un artilugio para poder pintar, para poder escribir, ¿no? Es decir, es que claro, hasta poder tener unas gafas es algo que le estaba negado a la mayor parte de la población y hoy también, sí, en la mayor parte del mundo, ¿no? Sí, quitando en nuestra pequeña burbuja. Hasta unas gafas
es algo que deja a una persona totalmente inhábil a partir de cierta edad para las tareas intelectuales y que, claro, quien vive en una posición más desahogada, quien tiene el privilegio de poder vivir bien, también tiene mayores herramientas para poder seguir adelante con su proyecto, ¿no? Claro que son privilegiados. Pero además es por lo que decías tú antes de la variabilidad de poner ¿no? de una paleta de formas de envejecer, pero no sé si luego describirá otro tipo de gente o otro Sí, tipo de hombre, vejez. hemos visto antes al pobre Jonathan Swift, ¿no? Es decir, un intelectual, una de las personas más lúcidas de su generación, y el pobre tipo vivía amargado, ¿no? Vivía amargado, resentido, ¿no? Claro que hay muchas maneras de hacerle frente, inclusive desde el privilegio, ¿no? Le Adelante. quito el vídeo para que no se Perfecto. vaya. El empecinamiento de Renoir, de Papini, tenía su fuente en la pasión que los devoraba. Otros, menos comprometidos en sus empresas, se defienden, sin embargo, enérgicamente de la declinación con un sentimiento de dignidad. Viven el último periodo de su vida como un desafío. Es el tema del relato de Hemingway, El viejo y el mar. Un viejo pescador parte solo a pescar un enorme pez cuya captura lo agota. Consigue llevarlo a tierra, pero no defenderlo de los tiburones. Y lo que abandona en la orilla es un esqueleto sin carne. Poco importa. La aventura tenía su fin en sí misma. Para el viejo se trataba de negar la vida vegetativa que es la de la mayoría de sus semejantes y afirmar hasta el fin los valores viriles de coraje, de aguante. Un hombre puede ser destruido, pero no vencido, dice el viejo pescador. Hemingway trató de conjurar con este apólogo, por lo demás poco convincente, sus propias obsesiones. Le resultaba difícil escribir. Ya no podía mantener la imagen que durante toda su vida había querido dar de sí mismo. Exuberancia vital, virilidad. Pensaba en el suicidio y terminó por matarse de un disparo de fusil. Bajo apariencias menos épicas, el empecinamiento del viejo pescador se encuentra en muchos ancianos. Algunos viejos deportistas siguen practicando, algunos hasta los 92 años, atletismo, tenis, fútbol, ciclismo. En general tienen a sus espaldas historiales mediocres, pero sin querer realizar grandes hazañas, conservan la preocupación de controlar sus tiempos. Muchos frecuentan el estadio con mayor regularidad que antes una vez jubilados. A partir de los 60 años, la práctica del deporte significa un riesgo para 2/3 de ellos. Lee la nota 13, por favor. El doctor Longueville, médico del grupo de estudio de la tercera edad deportista, cita a un nadador de 63 años que se zampulle 60 veces desde un trampolín de 3 metros, a pesar de una fibrilación auricular y una hipertrofia vascular izquierda. Un paracaidista de 60 años con una esclerosis coronaria. Un ciclista de 85 años que hace 30 kilómetros por día, aunque presenta secuelas de un infarto de miocardio, etc. Está claro que morir no les preocupa, ¿no? No. Es como decir, oye, si voy a morir, ¿no? Haciendo lo que me gusta, ¿no? Pues sí. Continúa. Sin embargo, no experimentan molestias funcionales. El deporte no retarda el envejecimiento de los órganos, pero contribuye a su buen funcionamiento. Moralmente, la obstinación de los viejos deportistas tiene algo de tónico, y los allegados que demasiado a menudo tratan de desalentarlos deberían respetarla. Y los allegados que a menudo tratan de desalentarla, abuelo, abuelo, papá, ¿dónde vas? No hagas eso, te va a pasar algo. No les desalientes, hombre. El deporte no solamente tonifica y mantiene la psicomotricidad, sino que mantiene la mente despejada y optimista, ¿no? Es decir, de poder hacer estas cosas a estas personas, a muchos de nosotros, pues bueno, pues nos mantiene alegres, ¿no? Y con ganas pues, de poder salir una y otra vez y seguir haciendo, pues ya cada vez menos proezas, evidentemente, ¿no? Es decir, pero bueno, pero en la medida de tus posibilidades, pues bueno, pues te sigues poniendo a prueba. Y al fin y al cabo, como decíamos antes, pues de algo hay que morir, ¿no? Si por lo menos lo haces, si eres paracaidista y te pasa con el paracaídas, pues
Pues bienvenido sea, ¿no? Termina el párrafo. Pero además si son deportes de equipo o de grupo, mejor aún que Mucho los mejor. individuales. Sí, Claro. Además es divertido, es social, efectivamente. sí. La reducción excesiva de las actividades conduce a una disminución de toda la persona. Es lo que han comprendido las viejas de Bali, que siguen llevando sobre sus cabezas grandes pesos. El hombre de edad sabe que al luchar contra su declinación la retarda. Sabe también que en sus desfallecimientos psíquicos el ojo implacable de quienes lo rodean encuentra la prueba de esa decadencia generalizada que expresa la palabra vejez. Pretende demostrar a los otros y demostrarse a sí mismos que sigue siendo un hombre. Que sigue siendo un hombre. Oye, yo también puedo. Adelante, Paco. Lo anímico y lo físico están estrechamente ligados. Lo anímico y lo físico están estrechamente ligados. Para cumplir el trabajo que readapta al mundo un organismo peyorativamente modificado, hay que haber conservado el gusto de vivir. Recíprocamente, una buena salud favorece la supervivencia de intereses intelectuales y afectivos. Esto, por favor, lo recuadramos y lo subrayamos con fosforito, ¿vale? Lo anímico y lo físico están estrechamente ligados. Para cumplir el trabajo que readapta al mundo un organismo peyorativamente modificado, es decir, para un organismo que entra en fase de decrepitud, para poder adaptarlo al mundo, hay que haber conservado el gusto de vivir, el gusto de vivir. Y recíprocamente, una buena salud favorece la supervivencia de intereses intelectuales y afectivos. Ambas cosas están íntimamente relacionadas. Continúa, Paco. La mayor parte del tiempo, el cuerpo y el espíritu van juntos hacia su crecimiento o su disminución, pero no siempre. La magnífica salud de La Fontaine no impedía su decadencia mental. Una gran inteligencia subsiste a veces en un cuerpo deteriorado. O bien los dos declinan con ritmos diferentes y el espíritu trata de resistir, pero es desbordado por la involución orgánica, como le ocurrió a Swift. Entonces el anciano experimenta trágicamente una especie de inadecuación consigo mismo. Alain decía que uno solo quiere lo que es posible, pero era de un racionalismo demasiado simple. El drama del viejo consiste muy a menudo en que ya no puede lo que quiere. El drama de la edad, ¿no? Viene en que quieres cosas y de pronto tomas conciencia de que ya no puedes con ellas, ¿no? Adelante. Concibe, proyecta y en el momento de ejecutar su organismo se hurta. La fatiga corta sus impulsos. Busca sus recuerdos a través de brumas. Su pensamiento se aparta del objetivo que se había fijado. La vejez es sentida entonces, aún sin accidente patológico, como una especie de enfermedad mental en que el sujeto conoce la angustia de escapar de sí mismo. Los moralistas que por razones políticas o ideológicas han hecho la apología de la vejez pretenden que libera al individuo de su cuerpo. Por una especie de movimiento de balanza, lo que pierde el cuerpo lo ganaría el espíritu. Los ojos del espíritu solo empiezan a ser penetrantes cuando los del cuerpo empiezan a decaer, dijo Platón. Ya he citado a Séneca. El alma está en su lozanía y se regocija de no tener ya gran comercio con el cuerpo. Joubert escribe: aquellos que tienen una larga vejez están como purificados del cuerpo. Cuando Tolstói empieza a perder vigor, se consuela con antífrasis. El progreso moral de la humanidad se debe a los ancianos. Los ancianos se vuelven mejores y más sabios. La pobre Juliette Drouet, deseosa de convencer a Hugo de la fuerza de su amor, le escribe a los 71 años: toda la fuerza que la vejez quita a mi cuerpo, mi alma
la conquista en inmortal juventud y en amor radiante. Pero a partir de 1878, minada por un cáncer, solo siente la vejez como una decadencia. Es inútil que me apoye en mi amor. Siento que todo se hurta y se desmorona en mí. La vida, la memoria, la fuerza, el coraje, el diablo en el cuerpo. Gracias, gracias, Paco. Leonor, ¿te apetece leer? Pon el micro, por favor. Ya. Yu Han-du ensalza el enriquecimiento interior que acompaña, según él, a la decadencia del cuerpo. A medida que el cuerpo desciende hacia su declinación, hacia su apogeo, el alma se eleva. ¿Cómo? ¿Hacia qué? No lo sé, dice. Predica la resignación en nombre de no sabe qué estética. El alcance de la mirada disminuye poco a poco. En nosotros la muerte se instala por grados y seguimos en este mundo como ya separados de él. No tengamos la falta de la elegancia de enfadarnos. Estas pamplinas espiritualistas son indecentes si se considera la condición real de la inmensa mayoría de los viejos. El hambre, el frío, la enfermedad no van acompañados seguramente de ningún beneficio moral. Aquí Simón nos pone los puntos sobre las sillas, ¿no? Es decir, porque claro, nosotros estamos leyendo a los grandes literatos, a las grandes artistas, a los pintores, las pintoras, hombre, qué bien, ¿no? Es decir, claro, pero es que para la inmensa mayoría de la gente, para la inmensa mayoría de la gente, como decía antes Magdalena, ni siquiera les está permitido tener conciencia de esa situación. Dice, estas pamplinas espiritualistas son indecentes si se considera la condición real de la inmensa mayoría de los viejos. El hambre, el frío, la enfermedad no liberan a nadie de nada. ¿Vale? Continúa, por favor, Leonor. En todo caso, parecen alegaciones desprovistas del menor fundamento. Aún entre los neotaoístas que hacían de la vejez una condición necesaria de la santidad, no era suficiente. Hacía falta la ascesis y el éxtasis, la santidad. Hacía falta la ascesis y el éxtasis para llegar a desprenderse de la carne y volverse inmortal. La experiencia contradice radicalmente la idea de que la edad acarrea una liberación carnal. En la aurora de la vejez, el cuerpo puede conservar su antiguo vigor o encontrar un nuevo equilibrio, pero a lo largo de los años se deteriora, pesa, molesta a las actividades del espíritu. En 1671, cuando solo tenía 61 años, Saint-Évremont escribía: hoy mi espíritu se reduce a mi cuerpo y se une más a él. En realidad, no es el placer de un dulce vínculo, es por la necesidad del socorro y el apoyo mutuo que tratan de prestarse el uno al otro. Guide, el 19 de marzo de 1943, se queja de todos los menudos achaques de la vejez que hacen del anciano una criatura tan miserable. Mi espíritu casi nunca consigue distraerse de mi carne, olvidarla, lo que perjudica al trabajo más de lo que se podría imaginar. En realidad, el cuerpo de instrumento se convierte en obstáculo. Las hermosas vejeces no son obvias, jamás representan incesantes victorias y derrotas superadas. Y seguramente, gracias Leonor, y seguramente Magda, si hay algo que puede estropear una buena vejez, seguramente sea el dolor, ¿no? Digamos, seguramente habrá muchas cosas muchas pérdidas que se puedan sobrellevar más o menos bien o más o menos mal, pero seguramente la del dolor sea la
la más absolutamente insufrible de todas, ¿no? Eva, por favor, continúa tú. Esperad que pongo el micro. Sí, ya está. Ahí está. La La purificación. purificación de que hablan los moralistas reside esencialmente para ellos en la extinción de los deseos sexuales. Felicitan al hombre de edad por escapar a esta esclavitud y adquirir por ese medio la serenidad. En una elegía célebre, John Anderson My Joe, el poeta escocés Robert Burns, describe la vieja pareja ideal, cuyas pasiones carnales se han apagado. Los dos esposos han subido juntos la colina de la vida y gustado antaño horas de delicias. Ahora, el paso incierto, pero las manos unidas, siguen juntos el camino que lleva al término del viaje. Este lugar común está profundamente grabado en el corazón de los jóvenes y de las personas de mediana edad, porque lo han encontrado profusamente en los libros de su infancia y porque su respeto por los abuelos los convencía de su verdad. La idea de relaciones sexuales o de escenas violentas entre personas de edad escandaliza. Sin embargo, existe también una tradición muy diferente. La expresión viejo lúbrico es un cliché popular. A través de la literatura y sobre todo de la pintura, la historia de Susana y los dos viejos ha cobrado el valor de un mito. El teatro cómico ha machacado indefinidamente el tema del vejete amoroso. Ya veremos que esta tradición satírica está más cerca de la verdad que los discursos edificantes de los idealistas interesados en describir la vejez tal como debería ser. Claro, cuando nosotros tenemos en la cabeza la pareja de ancianos, ¿no? Nos imaginamos a dos viejitos como Heidi, ¿no? Ahí en el campo, ¿no? Con las ovejitas y tan pacíficos ellos, ¿no? Pues, claro, nos va a decir Simón de Beauvoir. Es que ¿sabéis qué pasa? Perdona, es que también son personas, ¿vale? Aunque sean viejitos, ¿vale? Y como son personas, los mismos celos, las mismas miserias, los mismos odios, las mismas angustias, los mismos miedos que tenías a los 20 años, pues más o menos, pues lo vas a seguir, lo vas a seguir teniendo a los 80, ¿sabes? Solo que a los 80 vas a tener menos recursos, menos capacidades, menos herramientas para hacer frente, digamos, a esos disgustos o esos problemas que que se te van a presentar de socialización a tu alrededor, entre ellos con tu pareja, ¿no? Eva. No, perdona, es que me ha dado la risa porque me he acordado de un chiste de estos que vi hace poco en el Instagram o no sé dónde. Una señora que decía, te das cuenta de lo mayor que eres cuando ves a tus nietos o a tus hijos ver los dibujos animados de Heidi y el abuelo ahora te parece un señor bastante atractivo. Me hizo mucha gracia. Y además lo estuve mirando y dije, oye, pues es verdad. Es que es atractivo. Claro, yo de pequeña le veía a un abuelo y dices, ahora pues podría ser un posible, en fin, para mí no, pero que lo ves un señor que podía ser un objeto sexual. Es un buen partido el abuelo de Heidi, ¿verdad? Es que ahora cuando has dicho esto de Heidi me he acordado de eso y me da la risa. Y tiene tierras, Pues Eva. Es un buen partido y tiene tierras. Tiene tierras. Es verdad. Es verdad, pero no eran como muy así, Y no muy está pobres, calvo. ¿no? Menos la. ¿Eh? Que digo que para algunas de ahí no está calvo. No está calvo. Es verdad, claro, es verdad que tenía aquella mata de buena pelo mata al blanca, hombre. sí. En fin. Adelante, Eva. Pues espérate que ahora estábamos en los dos sexos. El impulso sexual se sitúa en el límite de lo psicosomático. No se conoce exactamente la forma en que está condicionado por el organismo. Lo que se comprueba, lo hemos dicho, es que la involución de las glándulas sexuales consecutiva a la senectud acarrea la reducción
o incluso la desaparición de las funciones genitales. Las reacciones a los estímulos eróticos son más raras, más lentas o inexistentes. El sujeto alcanza más difícilmente el orgasmo o no lo consigue. El hombre ve disminuir o desaparecer sus posibilidades de erección. Pero Freud ha establecido que lo sexual no se reduce a lo genital. La libido no es un instinto, es decir, un comportamiento prefabricado con un objeto y un fin fijos. Es la energía que sirve a las transformaciones del impulso sexual en cuanto a su objeto, su fin, en cuanto a la fuente de la excitación. Puede aumentar, disminuir, desplazarse. En la infancia, la sexualidad es polimorfa, no está centrada en los órganos genitales. Solo al término de una evolución compleja y aleatoria, el impulso sexual se organiza bajo el primado de la genitalidad y encuentra entonces la fijeza y la finalidad aparentes del instinto. Súper bien explicado, ¿eh? Súper bien, pero Sí. súper bien explicado. Esto es muy importante Súper para bien, las que mira personas. que no es fácil explicarlo y lo ha explicado súper bien. Sí, Estoy de para las, acuerdo. para Bueno, las es una personas cita, que... veo, de unos señores que tienen un vocabulario del psicoanálisis. Sí, de un Laplanche y diccionario, Fontaine. ¿no? Sí, sí, sí. Esto es para las personas que no estáis iniciadas, digamos, en este vocabulario. Quedémonos con una cuestión. Para Freud, la libido no es un instinto, ¿no? Dice, un comportamiento con un objeto y un fin fijos. Es una energía, es una energía. Y es una energía que puede aumentar, disminuir o, lo más importante, desplazarse. ¿Vale? Es decir, puede aplicarse, es una energía que puede aplicarse a distintos objetos y no tiene por qué pasar por la genitalidad. La libido puede aplicarse a distintos objetos sin pasar necesariamente por la genitalidad. De hecho, probablemente durante más de la mitad de la vida, la libido se aplica, es una energía que se aplica a cosas que no tienen nada que ver con lo genital. Y sin embargo, es una energía sexual, podríamos decir, que está impulsando, es el combustible que pone en marcha al sujeto y lo mantiene en la tensión detrás de los objetivos que se ha planteado. ¿Vale? Veremos que este argumento es muy interesante porque cuando la libido se pierde, junto con la libido se pierde gran parte de la potencia, de la capacidad de acción del sujeto. Y veremos que en el arte es donde especialmente se manifiesta, ¿no? Hay parece haber una íntima relación entre esta energía que Freud identificó o llamó libido y, bueno, pues la creatividad, la capacidad de acción, el impulso, ¿no? Que mueve a la persona hacia sus objetivos. Continúa, Eva, por También favor. lo has explicado muy bien, Jorge. La pulsión no tiene objeto. Ese sería el resumen. Sí, el resumen. Espera. Se puede concluir de inmediato que un individuo cuyas funciones genitales han disminuido o desaparecido no es por eso asexuado. Es un individuo sexuado, incluso el eunuco y el impotente lo son, que debe realizar su sexualidad a pesar de cierta mutilación. Hay un modo de sexualidad de la insatisfacción, tanto como de la satisfacción, dice Sartre en El ser y la nada. Y solo desaparece con la muerte. Es que es algo completamente distinto, además de un conjunto de reflejos que engendran un mosaico de sensaciones e imágenes. Es una intencionalidad vivida por el cuerpo, que apunta a otros cuerpos y se amolda al movimiento general de la existencia. Repitamos, es una intencionalidad, hay una intención, ¿vale? Es una intencionalidad vivida por el cuerpo que apunta a otros cuerpos y se va amoldando, va transformándose, mutando, cambiando a lo largo de la existencia. Continúa, Eva. Se inviste en el mundo
al que confiere una dimensión erótica. Interrogarse sobre la sexualidad de los viejos es preguntarse en qué se convierte la relación del hombre consigo mismo, con los demás, con el mundo, cuando ha desaparecido en la organización sexual el primado de la genitalidad. Sería evidentemente absurdo suponer que hay una simple regresión hacia la sexualidad infantil. Jamás, en ningún plano, el viejo vuelve a la infancia, puesto que la infancia se define por un movimiento de ascenso. Además, la sexualidad infantil está en busca de sí misma. La del hombre de edad guarda el recuerdo de lo que fue en su madurez. Por último, los factores sociales son radicalmente diferentes en la primera edad y en la última. Gracias, Eva. Taina, continúa tú, por favor. No sé si voy a poder, porque con mi voz ronca, no sé. Lo intento. Muy bien. Lo intento. Leeré bajito y bueno, a ver si puedo. Las actividades sexuales. A ver, las actividades sexuales tienen una pluralidad de fines. Apuntan a resolver la tensión creada por el impulso sexual y que, sobre todo en la juventud, tiene la violencia de una necesidad. Más tarde, salvo en el caso de que padezca en ese plano de una grave frustración, el individuo busca más que una liberación, un placer positivo. Lo alcanza en el orgasmo. Este va precedido y acompañado de un cortejo de sensaciones, imágenes, mitos que procura al sujeto. Placeres preliminares, resultantes de la descarga de impulsos parciales, arraigados en la infancia y pueden tener para el sujeto tanto o más valor que el orgasmo mismo. Mira qué bien. Esta búsqueda del placer rara vez se reduce al simple ejercicio de una función. Por lo común, es una aventura en que cada miembro de la pareja realiza su existencia y la del otro de una manera singular. En el deseo, la turbación, la conciencia se hace cuerpo para alcanzar al otro, como cuerpo para fascinarlo y poseerlo. Hay una doble encarnación recíproca y transformación del mundo que se vuelve mundo del deseo. La tentativa de posesión fracasa fatalmente, puesto que el otro sigue siendo sujeto. Pero antes de concluir, el drama de la reciprocidad es vivido en el abrazo, bajo una de sus formas más extremas y más reveladoras. Si adopta la figura de una lucha engendra hostilidad. La más de las veces implica una complicidad que inclina a su ternura, a la ternura. En una pareja que se ama con un amor en que se suprime la distancia del yo al otro, aún el fracaso es superado. En una pareja, qué bonito, qué hermoso párrafo, qué hermoso párrafo. Aquí Simón ha sacado toda la poesía, ¿no? Y termina, en una pareja que se ama con un amor en que se suprime la distancia del yo al otro, aún el fracaso es superado. Gracias, Taina. Maricruz, sigue tú, por favor. Estamos en... Dado que en el abrazo amoroso el sujeto se hace existir como cuerpo fascinante, tiene una cierta relación narcisista consigo mismo. Sus cualidades viriles o femeninas son afirmadas, reconocidas. Se siente valorizado. Ocurre que la preocupación de esa valorización ordena toda la vida amorosa. Se convierte en una perpetua empresa de seducción, una constante afirmación de vigor viril, de encanto femenino, la exaltación del personaje que se ha elegido representar. La exaltación del personaje que se ha elegido representar. Digamos, en el amor hay mucho de narcisismo, ¿no? En el cual buscamos, en la búsqueda del reconocimiento por parte del otro, ¿no?
es en el que nosotros pues, nos sentimos bien con nosotras mismos. Y en la medida en la que nos vemos reconocidos, nos autoexaltamos, ¿no? Continúa, Maricruz, por favor. Como se ve, las gratificaciones que el individuo saca de sus actividades sexuales son de una gran diversidad y de una gran riqueza. Ya busque ante todo el placer o la transfiguración del mundo por el deseo o cierta representación de sí, ya apunte a todos esos fines al mismo tiempo, se comprende que el hombre o la mujer se resistan a renunciar a ellos. No se pueden echar de menos placeres que ya no se desean, dicen los moralistas que condenan a la vejez a la castidad. Es una visión bastante miope. Es cierto que normalmente el deseo no existe por sí, es deseo de un goce o de cierto cuerpo, pero cuando ha cesado de surgir espontáneamente, se puede lamentar reflexivamente su desaparición. El viejo desea a menudo desear, porque conserva la nostalgia de experiencias insustituibles, porque permanece unido al universo erótico que ha construido su juventud o su madurez. Por el deseo reanimará sus colores empalidecidos y también por el deseo experimentará su propia integridad. Deseamos la juventud eterna y ella implica la supervivencia de la libido. Deseamos la juventud eterna y ello implica la supervivencia de la libido, ¿no? Porque deseamos, nos dice ella, el viejo desea a menudo desear, porque por supuesto conserva la nostalgia de esas experiencias y porque permanece unido al universo erótico que ha construido su juventud o su madurez. Por el deseo reanimará esos colores empalidecidos. Continúa, Maricruz. Algunos tratan de combatir con medicamentos la involución genital. Otros se resignan a ella, pero insisten en afirmarse de una u otra manera como individuos sexuados. Esta obstinación solo se encuentra en los individuos que han conferido un valor positivo a la sexualidad. Los que solo se entregaban a ella con repugnancia, como consecuencia de complejos arraigados en la infancia, se apresuran a invocar la edad para dispensarse. He conocido a una anciana que en su juventud conseguía certificados médicos para evitar la obligación conyugal. Al envejecer, los años le proporcionaban una coartada más cómoda. El hombre, si es semi-impotente, indiferente, o si el acto sexual lo angustia, se sentirá aliviado cuando pueda refugiarse en una castidad que en adelante parece normal. Gracias, Maricruz. Sara, sigue tú, por favor. Los sujetos que han tenido una vida sexual feliz pueden tener razones para no querer prolongarla. Una de ellas es su relación narcisista consigo mismo. El disgusto del propio cuerpo adopta formas diferentes en el hombre y en la mujer, pero la edad puede provocarlo en ambos y se negarán entonces a hacerlo existir para otro. Sin embargo, hay influencia recíproca de la imagen de sí en la actividad sexual. Amado, el individuo se siente amable y se da sin reticencia al amor. Pero Amado, muy a menudo... Fíjate qué bonito, ¿no? Amado, el individuo se siente amable, ¿no? Y se da sin reticencia al amor. Continúa. Pero muy a menudo solo es amado si trata de seducir y una imagen desfavorable de sí lo disuade. Entonces se crea un círculo vicioso que le impide tener relaciones sexuales. Otra barrera es la presión de la opinión. La persona de edad se pliega al ideal convencional que le es propuesto. Teme el escándalo o simplemente el ridículo. Se vuelve esclava del qué dirán. Se imbuye de las consignas de decencia, de castidad impuestas por la sociedad. Sus propios deseos le avergüenzan, los niega. Se rehúsa a ser ante sus propios ojos un viejo lúbrico, una vieja desvergonzada. Se defiende de los impulsos sexuales al punto de reprimirlos en el inconsciente. Como se puede imaginar a priori, dada la diferencia de su destino biológico y de su estatuto social, el caso de los hombres es muy diferente del de las mujeres. Biológicamente, los hombres están a mayor desventaja. Socialmente, la condición de objeto erótico desfavorece a las mujeres. El comportamiento de unos y otros es poco conocido. Ha sido objeto de cierto número de encuestas que han servido de base a estadísticas.
El valor de las respuestas obtenidas por los encuestadores es siempre discutible. Y en este terreno la noción de término medio no tiene mucho sentido. Sin embargo, indico en un apéndice las que he consultado y de las cuales he retenido algunas indicaciones. Gracias, Sara. Luisa, vamos a pasar a la página 706 y vamos a ver el apéndice. Apéndice 4, algunos datos estadísticos sobre la sexualidad de las personas de edad. Vale, el apéndice 4, ¿no? Sí. Algunos datos estadísticos sobre la sexualidad de las personas de edad. Según el informe de Kirchner, el apogeo sexual se situaría para el macho hacia los 16 años. En su juventud, el promedio de coitos sería de 2 o 3 por semana para los solteros, de 4 a 8 para los casados. La media bajaría a 1,8 a los 50 años para los dos grupos, hasta 1,3 a los 60 años y 0,9 a los 70. INSEE ha estudiado que los casos de 87 machos blancos y de 39 negros de más de 60 años, las frecuencias medias de eyaculación eran de 1 vez por semana a los 65 años, 0,3 a los 75 y menos de 0,1 para los octogenarios. A los 60 años, el 6% era absolutamente inactivos a los 70 años. El 30% la curva sigue bajando. Pero hay casos excepcionales. Un sujeto de 70 años eyaculaba a término medio 7 veces por semana. Un negro de 88 años hacía el amor de 1 a 4 veces por semana con su mujer de 90. A los 70 años, un cuarto de los blancos es impotente. A los 75, más de la mitad. Entre 71 y 86 años, cierto número de sujetos se masturban y observan entre los 76 y 80 años poluciones nocturnas. Es decir, que pérdida de la sexualidad, nada, ¿eh? Sí, la estadística es bien clara, ¿no? Sí, evidentemente la sexualidad va disminuyendo, pero de pérdida de la sexualidad, nada. Si la sexualidad se mantiene a lo largo, de forma general, de toda la vida. Continúa, Luisa. Otras encuestas de menos envergadura han seguido a la de Kirchner. En 1959, la revista Sexually interrogó a 6.000 personas inscritas en Who is Who. Respondieron 800 hombres, todos de más de 65 años. El 70% de los hombres casados tenían una vida sexual regular, un promedio de 4 coitos por mes. En un grupo de 104 sujetos de 75 a 92 años de edad, la mitad declaró que eyaculaban normalmente. 6 dijeron que tenían más de 8 contactos sexuales por mes. Un cuarto practicaba el onanismo, o desde siempre o desde los 60 años. Un gran número, aún pasado los 75 años, tienen erecciones naturales. En 1960, los doctores Newman y Nichols han interrogado en Carolina del Norte a 250 individuos blancos y negros de los dos sexos, de 60 a 93 años de edad. El estudio duró 7 años. 149 sujetos estaban casados y vivían con sus cónyuges. El número de relaciones sexuales variaba de 1 vez cada 2 meses a 3 veces por semana. Después de los 75 años, la cifra disminuía netamente. Los negros eran sexualmente más activos que los blancos. Los hombres más que las mujeres. Las gentes de un nivel de vida medio o inferior más que de las clases acumuladas. Esto quedároslo grabado, ¿vale? Sí, las clases inferiores tenían más actividad sexual que las clases altas, ¿no? Continúa. Y añade, esto es lo que quizá explica la diferencia de comportamiento entre blancos y negros, pues estos pertenecen a los medios naturalistas. En aquellos que la vida sexual había sido muy rica, se prolongaba, en los otros no. En cuanto a los 101 sujetos solteros o viudos, solo 7 tenían una actividad sexual. La actividad débil de las mujeres se debía sin duda a que sus maridos eran más viejos que ellas. En 1961, el doctor Kuhlman examinó a 74 hombres de más de 71 años, término medio,
El 75% tenía todavía deseos eróticos, pero solo el 55% los satisfacía. El número de eyaculaciones variaba de 3 veces por semana a 1 vez cada 2 meses. Por lo menos el 42% decía que a los 60 años sus deseos habían disminuido. El 25% se habían vuelto entonces impotentes. A los 80 años el 22% confesaba todavía deseos, pero solo el 17% tenía contactos sexuales. El 36% tenía sueños eróticos. El 25% reaccionaba a los estímulos visuales. En un escrito en Francia en 1963, el doctor Desmet proporcionaba observaciones complementarias. Según él, entre los 60 y 70 años, el comportamiento del anciano es semejante al del adulto. Depende mucho de sus actitudes anteriores. El trabajador sigue siendo más sexuado que el intelectual. El soltero y el viudo de larga data no tienen el mismo comportamiento que los viejos casados. En estos, el hábito, la existencia de solicitaciones eróticas mantienen la vida sexual. La frecuencia del coito es aproximadamente de 1 vez por semana a los 60 años, cada 2 semanas a los 70. La masturbación bastante frecuente sigue el mismo ritmo que el coito normal. Entre el 70 y 80 años, los hombres casados conservan una actividad sexual pero disminuida. Los viudos sufren deseos reprimidos, algunos en estudio. Tremendo apéndice número 4. No, yo creo que es buen lugar para dejar la lectura aquí y la semana que viene más. Compañeras, gracias por la compañía, por estar conmigo, ayudarme a leer y entender este libro y seguimos el miércoles que viene, ¿vale? Buena semana, buen fin de semana y cuidados mucho. Igualmente. Gracias. Hola, Adiós. Adiós, buenas noches. Buenas noches.